Eres 32, Valeria. Estás depreciándote como código obsoleto en un mercado que ya busca la siguiente actualización. Sebastián no gritó. Hizo girar su whisky, su voz cargada de esa piedad silenciosa y aterradora. Lía es fresca, sin complicaciones. Lía Mendoza soltó una risita, aferrándose a su brazo, el diamante en su dedo captaba la luz. Un diamante que Valeria había ayudado a elegir, para la madre de él. Sin marido todavía y ahora sin trabajo. Sebastián sonrió con sorna y arrojó un sobre de indemnización sobre la mesa de caoba. Toma la limosna, Valeria. Es lo único de valor que te queda. Pensó que ella lloraría. Pensó que suplicaría. No vio al hombre de traje gris carbón observándolo desde las sombras. Un hombre que era dueño del edificio entero en el que estaban. El aire dentro del jazmín dorado, el rooftop más pretencioso de la Ciudad de México, olía a perfume caro y traición. Era la noche de la celebración de la oferta pública inicial de Logística Espina, una noche hacia la que Valeria Montenegro había trabajado durante 5 años. Ella había construido la infraestructura de backend, había limado las grietas regulatorias y prácticamente había convertido a Sebastián Espina de un fundador caótico de startup en un magnate tecnológico. Y esta era su recompensa, una ejecución pública disfrazada de ruptura. Valeria se quedó congelada cerca de la zona VIP, la seda de su vestido esmeralda de repente se sentía como una serpiente que la estrangulaba. Sebastián Espina, el hombre con quien había vivido 4 años, estaba frente a ella, no con un anillo, sino con un público. A su izquierda se colgaba Lía Mendoza, una influencer de 22 años cuya principal contribución a la sociedad eran videos de desempaque y, aparentemente, robar parejas. Estás armando un escándalo, Sebastián, dijo Valeria, con la voz firme. A pesar del temblor en sus manos, se negó a darle las lágrimas que él claramente estaba buscando. Estoy diciendo hechos, vale, respondió él, usando el apodo que solo noches atrás le susurraba en la oscuridad. Se ajustó las solapas hechas a medida. Mírate. Estás cansada. Perdiste el filo. Logística Espina es ahora una empresa de 1.000 millones. Necesito una pareja que refleje esa vitalidad. Lía representa el futuro. Tú, bueno, tú representas el esfuerzo. Lía hizo un puchero perfectamente quirúrgico. No seas cruel, Sebas. Se ve bien, para su edad, es muy vintage. El círculo de espectadores, amigos a los que Valeria había recibido en cenas, inversionistas a los que había conquistado, rieron. Una risa nerviosa, servil, del tipo que sigue al dinero sin importar la moral. Jazmín Roldán, la supuesta mejor amiga de Valeria desde la universidad, dio un paso al frente. Valeria sintió un destello de esperanza. Jazmín va a detener esto. Él tiene razón, Valeria, dijo Jazmín, con los ojos fríos, entregándole a Sebastián un trago fresco. Llevas meses arrastrando la estética de la marca. Es vergonzoso. La traición dolió más que la ruptura. Valeria miró a Jazmín y comprendió en un destello nauseabundo por qué Jazmín había insistido tanto en que se perdiera las últimas 3 juntas directivas. No había sido para descansar. Había sido un golpe de estado. El cheque de indemnización, dijo Sebastián, señalando el sobre en la mesa. Es generoso. 6 meses de sueldo. Suficiente para comprarte un gato y un departamento bonito en, no sé, Iztapalapa. Valeria extendió la mano, sus dedos rozaron el sobre. La sala quedó en silencio. Lo tomó, sintiendo el peso de su dignidad en las manos. Luego lo partió por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue más fuerte que un grito en el salón silencioso. Lo rasgó otra vez y otra, dejando que los confetis llovieran dentro del whisky de Sebastián. No quiero tu dinero, Sebastián, dijo Valeria, bajando la voz una octava, volviéndola helada. Y no quiero tu lástima. Tú crees que construiste esta empresa. Eres la cara. Yo era la columna vertebral.
Y francamente, tu postura siempre ha sido pésima. Giró sobre sus talones, ignorando el balbuceo atónito de Sebastián, y caminó hacia la salida. Mantuvo la cabeza en alto, los tacones marcando un ritmo de supervivencia sobre el piso de mármol. No miró atrás. No vio las miradas de simpatía ni las sonrisas crueles. Solo necesitaba aire. Empujó las pesadas puertas de vidrio hacia la terraza, por fin lejos del ruido. Caminó hasta la barandilla, aferrándose al metal frío, mirando el horizonte de la Ciudad de México iluminado. Solo entonces dejó caer la primera lágrima. Estaba caliente y furiosa. Fue una salida cara y dramática. Una voz grave y ronca surgió desde las sombras de una columna decorativa. Valeria dio un salto, secándose la cara al instante. El salón está cerrado para eventos privados. No deberías estar aquí. Un hombre salió a la luz tenue. Era alto, imponente, con un traje que valía más que el auto de Sebastián. Cabello oscuro con hebras plateadas en las sienes y ojos que parecían diseccionar el alma. Alejandro Vargas. El Alejandro Vargas, CEO de Vargas Global, un conglomerado que devoraba empresas como Logística Espina para el desayuno. No debía estar ahí. Se suponía que estaba en Dubái o en Singapur manejando el mundo. Soy dueño del edificio, dijo Alejandro con calma, dando un paso más cerca. No le ofreció un pañuelo. No era de ese tipo de clichés. Le ofreció un encendedor, lo abrió con un chasquido para iluminar la oscuridad, aunque ninguno de los dos fumaba. Vi el espectáculo adentro. Romper el cheque, un poco teatral, pero efectivo. Él piensa que soy noticia vieja, dijo Valeria, con una risa amarga escapando de sus labios. Activo depreciado. Sebastián Espina es un niño jugando con una calculadora, dijo Alejandro, cerrando el encendedor de golpe. He seguido sus algoritmos de logística. Son descuidados. Supongo que tú escribiste el código original, pero alguien más ha estado parchándolo desde el tercer trimestre. Valeria parpadeó, atónita. Sí. ¿Cómo lo supiste? Porque la eficiencia cayó 4.2% en los últimos 6 meses, respondió él simplemente. Más o menos cuando, supongo, empezó a optimizar su vida personal con la señorita Mendoza. La miró. Realmente la miró. No vio a una mujer de 32 años descartada. Vio la inteligencia en sus ojos, el acero en su columna. Eres Valeria Montenegro, dijo. No era una pregunta. Primera de tu clase en la UNAM, especializada en automatización de cadenas de suministro. Tú escribiste en las sombras el código que convirtió a ese idiota de adentro en multimillonario. Formalmente solo era gerente de operaciones, murmuró Valeria. Nunca me importaron los títulos. Solo quería que la empresa funcionara. Y por eso ahora estás desempleada, dijo Alejandro con brutalidad. La humildad es un lujo para los ricos, señorita Montenegro. Para el resto de nosotros, es una desventaja. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta negra sencilla. Sin logo, solo un número y su nombre grabado en plata. Vargas, dijo. No contrato casos de caridad. Pero tengo un desastre en mi división de envíos norteamericanos. Mi hermana, Inés, está despidiendo analistas más rápido de lo que puedo contratarlos. Si sobrevives a su entrevista, tienes trabajo. Si lloras como hace un momento, ni te molestes en llamar. Se dio la vuelta y se marchó antes de que ella pudiera decir gracias. Valeria miró la tarjeta. Pesaba más que el cheque de indemnización jamás había pesado. Adentro, la música subía de volumen. Probablemente Sebastián estaba brindando por su futuro. Pero parada en el frío, aferrando la tarjeta negra, Valeria comprendió que su futuro acababa de pasar junto a ella. La transición de pareja del CEO a desempleada fue rápida y brutal. En 24 horas, Sebastián la había bloqueado de los servidores de la empresa. Jazmín le había bloqueado el número.
Lía había subido un TikTok burlándose de exnovias amargadas que ya llevaba 3 millones de vistas. Valeria no lo vio. Estaba demasiado ocupada preparándose para la guerra. Pasó 3 días en su departamento, no lamentándose, sino estudiando. Analizó los registros públicos de Vargas Global, sus manifiestos de envíos, sus cuellos de botella. Sabía que Alejandro Vargas no le estaba ofreciendo una limosna. Le estaba ofreciendo una prueba. Al cuarto día entró al edificio Vargas Global. Era un monolito de vidrio y acero, un contraste total con el estilo industrial moderno de ladrillo visto de Logística Espina. Esto era dinero antiguo, poder serio. La entrevista no fue con Alejandro. Fue con Inés Vargas, la hermana menor de Alejandro y directora de operaciones. Inés era aterradora. Se sentó detrás de un escritorio hecho de metal reciclado de avión, limándose las uñas mientras Valeria ocupaba una silla que parecía diseñada para ser incómoda. Mi hermano dice que tienes potencial, dijo Inés sin levantar la vista. Yo pienso que eres el descarte de Sebastián Espina. ¿Por qué debería dejarte acercarte a mis datos? Porque su centro de distribución en Asia está perdiendo dinero, respondió Valeria, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Analicé sus rutas de envío. Están usando un contratista tercero en Singapur que les cobra 15% de más en cargos por combustible. Está enterrado en el subledger. Inés dejó de limarse las uñas. Miró la carpeta, luego a Valeria. Sus ojos eran del mismo azul helado que los de Alejandro. Abrió la carpeta y revisó los datos. El silencio se extendió por 1 minuto. Grant, ladró Inés. Un hombre mayor, quizá de 60 y tantos, entró desde una oficina lateral. Parecía un abuelo amable, con un suéter que costaba más que el auto de Valeria. Era Grant Vargas, tío de Alejandro e Inés, y el tiburón legal de la empresa. Sí, querida. Sonrió Grant cálidamente a Valeria. Encontró la fuga de Singapur, dijo Inés, sin emoción en la voz. En 3 días. A nuestro equipo de auditoría interna le tomó 3 meses y se les pasó. Grant soltó una risita. Pues entonces, bienvenida a bordo, señorita Montenegro. No dejes que Inés te asuste. Muerde, pero está vacunada. Valeria fue contratada como analista senior. Era un retroceso en título respecto a su vida anterior, pero un avance en todo lo demás. Se lanzó al trabajo. Era la primera en llegar, la última en irse. Vestía trajes sencillos, se recogía el cabello y dejaba que su trabajo hablara. Pasaron 2 meses. Valeria no había visto a Alejandro desde la terraza. Era un fantasma en la máquina, sus correos dictaban el flujo del imperio. Pero el pasado aún no había terminado con ella. Un martes por la tarde, mientras conciliaba cuentas para una posible fusión, Valeria notó algo extraño. Vargas Global estaba buscando adquirir una empresa mediana de logística para manejar las entregas de última milla en el país. El principal candidato para la adquisición, Logística Espina. El corazón de Valeria latió con fuerza. Profundizó en los archivos de Due Diligence. Los números parecían perfectos. Demasiado perfectos. Recordó la noche que Sebastián había pasado con Jazmín, revisando los libros. Recordó la reestructuración frenética que Sebastián había hecho justo antes de la oferta pública inicial. Valeria sacó los datos crudos. Superpuso sus antiguos algoritmos, los que ella misma había escrito, sobre los reportes actuales de Espina. No coincidían. Sebastián estaba inflando sus números de usuarios. Contaba envíos iniciados como ingresos completados. Era un esquema clásico de pump and dump disfrazado con traje a medida. Si Alejandro compraba Logística Espina, estaría comprando una cáscara vacía y Sebastián se iría con cientos de millones, dejando a Vargas Global limpiando el desastre. Tienes cara de haber visto un fantasma, dijo una voz. Valeria giró. Alejandro Vargas estaba apoyado en el marco de su puerta. Eran las 9 de la noche.
La oficina estaba vacía. Señor Vargas, se levantó ella, alisando su falda. No sabía que estaba en el edificio. Vivo en el penthouse, dijo Alejandro, entrando en su pequeña oficina. Se veía cansado, con la corbata floja. Inés me dice que eres una máquina. De hecho, le caes bien. Ella odia a todo el mundo. Solo hago el trabajo, dijo Valeria. ¿Y qué te está diciendo el trabajo ahora mismo? Alejandro señaló sus pantallas, cubiertas de banderas rojas y hojas de cálculo resaltadas. Valeria dudó. Si hablaba, parecería la ex vengativa tratando de sabotear el gran día de pago de Sebastián. Si se callaba, la empresa que ahora respetaba perdería millones. El tema era verdad sobre emoción. La adquisición de Espina, dijo Valeria con claridad. Es una trampa. La expresión de Alejandro no cambió. Explica la política de reconocimiento de ingresos. Señaló la pantalla. Sebastián la cambió en el cuarto trimestre. Está reconociendo ingresos antes de la entrega. Infla el EBIT en un 30%. Legalmente gris, pero operacionalmente suicida. La empresa no tiene flujo de caja. Está funcionando con deuda disfrazada de cuentas por cobrar. Alejandro se acercó, parándose justo a su lado. Olía a sándalo y whisky caro, un whisky mejor que el que Sebastián jamás había bebido. Se inclinó, apoyando la mano en el escritorio cerca de la de ella mientras estudiaba los números. La proximidad era eléctrica, pero su enfoque era puramente profesional. ¿Puedes probarlo?, preguntó Alejandro, con voz baja. Escribí el código original, dijo Valeria. Sé dónde están los cuerpos porque yo cavé las tumbas. Metafóricamente. Puedo probarlo, pero necesito acceso a los datos crudos del servidor, que no tengo. Alejandro se enderezó. La miró con intensidad y cálculo. Tenemos una reunión final de negociación con Espina y su equipo mañana. Están presionando por un cierre rápido. Víctor Norte, mi competidor, también está pujando, subiendo el precio. Víctor Norte es un tiburón, advirtió Valeria. Si se entera antes que usted, venderá en corto las acciones y destruirá a Sebastián públicamente. Pero si usted lo compra, la pérdida es suya. Entonces hay que exponerlo en la sala, decidió Alejandro. Mañana vienes conmigo. Señor Vargas, no puedo, Valeria entró en pánico. Sebastián, los medios, la narrativa es que soy la ex novia loca. Si entro ahí, dirán que solo quiero arruinarlo. Alejandro dio un paso más cerca, obligándola a mirarlo. Que digan lo que quieran. Eres la única persona en esta ciudad que conoce la verdad. ¿Eres analista, Valeria, o eres víctima? Elige. Valeria respiró hondo. El miedo estaba ahí, asfixiándola, pero debajo había ira. Ira justa, ardiente. Soy analista, susurró. Bien, dijo Alejandro, con una rara sonrisa pequeña tocando sus labios. Ponte algo afilado. Vamos a la guerra. La sala de conferencias de Vargas Global estaba diseñada para intimidar. Ventanas de piso a techo daban a la ciudad, haciendo que la gente dentro se sintiera como dioses. Sebastián Espina estaba sentado a la cabecera del lado de los invitados, flanqueado por Jazmín y su equipo legal. Lía también estaba ahí, técnicamente como embajadora de marca, pero sobre todo para verse decorativa y acariciar el ego de Sebastián. Reían, confiados. Habían jugado a Víctor Norte contra Alejandro Vargas, subiendo el precio de adquisición a $1.2 mil millones. Estaban a punto de ser más ricos que Dios. Las puertas se abrieron. Alejandro Vargas entró, su energía consumiendo la habitación. El parloteo cesó al instante. Caballeros, dijo Alejandro, abotonándose la chaqueta. Y damas. Alejandro, Sebastián se levantó, extendiendo la mano. Listo para firmar. Norte me llama cada 5 minutos,
pero le dije que quería darte la primera opción. Cortesía profesional. Apreciado, dijo Alejandro, ignorando el apretón de manos. Tomó asiento a la cabecera de la mesa. Sin embargo, mi equipo tiene unas consultas de último minuto sobre la retención de su base de usuarios. Sebastián rió con desdén. Los números hablan por sí solos. Crecimiento de 3 dígitos. Así dices, notó Alejandro. Pero prefiero oírlo de mi analista líder en este proyecto. Alejandro presionó un botón en el intercomunicador. ¿Qué pase? La puerta lateral se abrió. Valeria Montenegro entró. Llevaba un traje sastre carmesí que le quedaba como armadura, el cabello liso y afilado. Sostenía una tablet contra su pecho. No miró al suelo. Miró directo a Sebastián. El color abandonó el rostro de Sebastián. Jazmín dejó caer su pluma. La boca de Lía se abrió en una forma muy poco atractiva de O. ¿Valeria? Balbuceó Sebastián. ¿Qué es esto, Alejandro? Es una broma, ¿verdad? Es mi exnovia. Era una gerente de bajo nivel que despedimos por incompetencia. ¿Incompetencia? Alejandro alzó una ceja. Curioso. Mi departamento de recursos humanos la llama prodigio. Está sesgada, chilló Jazmín, poniéndose de pie. Está aquí para sabotear el trato porque está amargada de no haber recibido un anillo. Siéntate, señorita Roldán, la voz de Alejandro cortó como un látigo. O seguridad te sacará. Jazmín se sentó furiosa. Valeria, dijo Sebastián, adoptando ese tono burlón y condescendiente. Cariño, estos son las grandes ligas. No perteneces aquí. Ve a buscar café antes de avergonzarte. Valeria colocó la tablet en la mesa y la conectó a la pantalla principal. No estoy aquí por café, Sebastián. Estoy aquí por la auditoría. Tocó la pantalla. Apareció un gráfico masivo. Esto, señaló Valeria, con voz firme y autoritaria, es el ingreso reportado del primer trimestre, y esto es el registro real de depósitos en efectivo de las APIs bancarias. La línea roja en el gráfico se desplomó. La sala quedó mortalmente silenciosa. Están contando renovaciones proyectadas como efectivo en mano, explicó Valeria, mirando a los inversionistas horrorizados del lado de Sebastián. Están apalancando deuda futura contra costos operativos actuales. Es una estructura Ponzi, Sebastián. En el momento en que el crecimiento de usuarios baje aunque sea un 2%, todo colapsa. ¿Está mintiendo? Rugió Sebastián, golpeando la mesa. Lo falsificó. ¿Lo hice? Preguntó Valeria con frialdad. Crucé los IDS de envíos. La mitad de tus clientes de alto volumen son empresas fantasma registradas en un apartado postal en las Islas Caimán. Un apartado postal registrado a nombre de Consultoría Roldán. Miró a Jazmín. Jazmín palideció. Alejandro se recostó, juntando los dedos en forma de torre. Fraude es una palabra fuerte, Sebastián. Pero prisión federal es una frase más fuerte. Sebastián miró alrededor de la sala. Sus abogados susurraban furiosamente entre ellos. Se dio cuenta de que la trampa se había cerrado. Tú, maldita, siseó Sebastián a Valeria. Yo te hice. Te di una vida. Tú me diste un trabajo, corrigió Valeria. Yo construí la vida, y ahora estoy corrigiendo el error. Alejandro se levantó. El trato se cancela. Y Sebastián, voy a enviar estos datos a la CNBV y a Víctor Norte. Imagino que Víctor no será tan cortés como yo. No puedes hacer esto, suplicó Sebastián, sudando ahora. Alejandro, escúchame. Podemos reestructurar. No le hagas caso. Ella no es nadie. Alejandro rodeó la mesa y se paró junto a Valeria. Colocó una mano en la parte baja de su espalda, un gesto protector y posesivo que envió una onda de choque por la sala.
Ella es la persona más competente en esta habitación, dijo Alejandro, con voz letal, y es la futura directora financiera de esta división. Tú, Sebastián, eres inventario depreciado. Alejandro guió a Valeria hacia la puerta. Vámonos, señorita Montenegro. Tenemos trabajo real que hacer. Salieron, dejando a Sebastián entre las ruinas de su imperio. En el pasillo, una vez cerradas las puertas, las rodillas de Valeria finalmente cedieron. Tropezó, pero Alejandro la sostuvo. Su agarre era fuerte, cálido. Respira, ordenó suavemente. Lo hice, jadeó ella, temblando. Realmente lo hice. Fuiste magnífica, dijo Alejandro. Y por primera vez, sus ojos no estaban analizando datos. Estaban analizando sus labios. Justo entonces, el elevador sonó. Un hombre salió. Víctor Norte. Era elegante, depredador y sonreía. Vargas, saludó Víctor con un gesto. Escuché que el trato está muerto. Lástima. Me emocionaba destripar espina. Miró a Valeria, sus ojos demorándose. ¿Y quién es el arma de destrucción masiva? Está conmigo, dijo Alejandro, su tono cambiando a pura agresión territorial. Víctor rió. Por ahora, Alejandro. Por ahora. La mano de Alejandro se apretó en el brazo de Valeria. Las repercusiones de la masacre en la sala de juntas, como la llamaron los blogs financieros, fueron inmediatas y catastróficas para Logística Espina. En 48 horas, la oferta pública inicial se detuvo. La CNBV abrió una investigación preliminar y el rostro de Sebastián Espina apareció en todos los diarios financieros, no como visionario, sino como advertencia. Para Valeria Montenegro, sin embargo, el silencio había terminado. Se sentó en su nueva oficina, una suite en la esquina del piso 45 de Vargas Global, con vista a la misma ciudad que semanas atrás se había sentido como una prisión. El título en la puerta decía, Directora de Estrategia, División de Logística. No era un regalo. Era una comisión de campo de batalla. Estás mirando la vista otra vez, dijo Inés Vargas, apoyada en la puerta de vidrio, sorbiendo un espresso que parecía más oscuro que su alma. Es ineficiente. La vista no genera ingresos. Valeria se giró, sonriendo levemente. Había aprendido que la aspereza de Inés era su lenguaje de amor. No estoy mirando. Estoy pensando en la gala carmesí de esta noche. Alejandro insiste en que asista. No insiste, corrigió Inés, entrando y colocando una bolsa de ropa en el sofá. Ordena. Y tiene razón. Esta noche es el tanque de tiburones. Sebastián estará ahí intentando salvar su reputación. Víctor Norte estará ahí intentando robar la nuestra. Necesitas verte como si fueras dueña del agua, no como si flotaras en ella. Valeria miró la bolsa con desconfianza. Tengo un vestido. Inés soltó una risa sarcástica. Tienes un armario lleno de ropa corporativa sensata que grita gerente media. Esto lo mandó traer Alejandro de Milán, dijo Inés. No preguntes el precio. Es de mal gusto hablar de dinero cuando claramente lo tenemos. Inés abrió la cremallera de la bolsa. Era una obra maestra de terciopelo azul medianoche con hilos plateados que dibujaban un cielo estrellado. Elegante, poderoso e innegablemente sexy. ¿Él lo eligió? Preguntó Valeria, con las mejillas encendidas. Tiene ojos, Valeria, respondió Inés con sequedad. Y a pesar de su actitud aterradora, últimamente parece usarlos principalmente en ti. Póntelo. Maquillaje de guerra a las 7. La gala carmesí se celebraba en el Palacio de Bellas Artes, un salón imponente lleno de multimillonarios, políticos y trepadores sociales que se alimentaban de ellos. El aire vibraba con el sonido de cuartetos de cuerdas y chismes susurrados. Cuando Valeria llegó del brazo de Alejandro, la sala no solo se quedó en silencio. Pareció contener la respiración.
Alejandro Vargas llevaba un smoking que le quedaba como una segunda piel. Pero sus ojos estaban fijos únicamente en Valeria. La guió entre la multitud con una mano en la parte baja de su espalda, una barrera táctil contra el mundo. Respira, le susurró al oído, enviándole un escalofrío por la columna. Te ves peligrosa. Me gusta. Todos están mirando, murmuró Valeria, aferrando su clutch como si fuera un arma. Que miren, respondió él. Están tratando de decidir si eres mi amante o mi cerebro. Dejémoslos con la duda. Al otro lado del salón, Sebastián Espina intentaba mantener corte, aunque su círculo era notablemente más pequeño que de costumbre. Se veía demacrado. El estrés de la adquisición fallida y la investigación inminente le había tallado líneas alrededor de los ojos. Lía Mendoza colgaba de su brazo, aburrida y tecleando furiosamente en su teléfono, probablemente transmitiendo en vivo su noche glamorosa. Cuando Sebastián vio a Valeria, se detuvo a media frase. Dejó caer su copa. ¿Esa es Valeria?, preguntó Lía, su voz elevándose sobre la música. ¿Por qué lleva eso? ¿Es alquilado? Sebastián la ignoró. Cruzó el salón con paso decidido, el rostro una máscara de derecho desesperado. Interceptó a Valeria y a Alejandro cerca de la fuente de champán. Valeria, dijo Sebastián, con voz tensa. Tienes mucho descaro apareciendo aquí después de la jugada que hiciste. Buenas noches, Sebastián, respondió Valeria con frialdad. Creo que la jugada fue simplemente contabilidad precisa. Deberías probarla alguna vez. Me arruinaste, siseó él, inclinándose, ignorando la expresión cada vez más oscura de Alejandro. La CNBV me tiene en la mira. Los inversionistas se están retirando. Necesitas retractarte. Di que te equivocaste. Di que estabas emocional. No hará tal cosa, intervino Alejandro, dando un paso adelante, su altura empequeñeciendo a Sebastián. Y si te acercas un centímetro más a mi directora de estrategia, haré que seguridad te saque por la entrada de cocina. Es mi ex, espetó Sebastián. La conozco. Es blanda. No tiene estómago para esto, Alejandro. Es una programadora de backend, no una jugadora. Volvió los ojos a Valeria, intentando convocar ese viejo encanto. Vale, vamos. Éramos un equipo. No dejes que te use para destruirme. Vuelve a Logística Espina. Te daré un aumento. Te haré socia, de verdad esta vez. Era un intento desesperado y patético. Valeria miró al hombre en el que había desperdiciado 4 años. Vio el sudor en su frente, el miedo en sus ojos. No sintió más que una piedad clínica y distante. Soy socia, Sebastián, dijo suavemente. En Vargas Global. Y a diferencia de ti, Alejandro no me necesita para arreglar sus errores. Me necesita para construir su futuro. Está mintiendo, intervino Lía, acercándose y mirando a Valeria de arriba a abajo con desprecio. Solo eres una empleada de rebote. Sebas va a resurgir. Lanzamos un token cripto la próxima semana, Spinacoin. Va a ser enorme. Valeria soltó una carcajada genuina y brillante que lo sorprendió a ambos. ¿Spinacoin? Oh, Sebastián, realmente estás desesperado. Antes de que Sebastián pudiera explotar, una sombra cayó sobre el grupo. Víctor Norte había llegado. Víctor era un hombre que parecía tallado en granito y malas intenciones. Llevaba una chaqueta de smoking blanca, una elección audaz que indicaba que no temía manchas ni juicios. Alejandro, saludó Víctor con un gesto, sus ojos deslizándose hacia Valeria. Y la famosa señorita Montenegro. Debo decir que las auditorías financieras que realizaste fueron poesía. Poesía brutal y violenta. Víctor, reconoció Alejandro, tensando el cuerpo. Solo estoy aquí para ofrecer mis condolencias al señor Espina. Víctor sonrió, mostrando demasiados dientes.
Escuché que el precio de tus acciones tocó un mínimo de 52 semanas hoy. Estoy comprando, por supuesto, para chatarra. Vete al infierno, Norte, escupió Sebastián, agarrando bruscamente el brazo de Lía. Nos vamos. Mientras Sebastián arrastraba a una Lía protestante lejos, Víctor volcó toda su atención en Valeria. Sabes, señorita Montenegro, talento como el tuyo se desperdicia en un barco que se hunde como espina. Y francamente, Vargas Global es conservador. Mi firma, Norte Estelar, premia la agresión. Nombra tu precio. No está en venta, Víctor, dijo Alejandro, con voz baja y peligrosa. Todo está en venta, Alejandro, rió Víctor. Solo es cuestión de moneda. Hizo una leve reverencia a Valeria. Piénsalo. Te prometo que no exijo que mis ejecutivas usen terciopelo para distraer de los balances. Se alejó, dejando un frío en el aire. Va a venir por nosotros, dijo Valeria en voz baja. Que venga, respondió Alejandro, tomando su mano y colocándola en su brazo. Te tengo a ti. Jaque mate es inevitable. Las semanas posteriores a la gala fueron un torbellino de maniobras corporativas de alto riesgo. Valeria lideraba la reestructuración de las rutas de envío norteamericanas de Vargas, un proyecto masivo valorado en cientos de millones. Era brillante, incansable y, por primera vez en su vida, valorada. Pero el enemigo no estaba solo fuera de las murallas. Se estaba filtrando dentro. Jazmín Roldán, enfrentando el colapso de su firma de consultoría por el escándalo de Espina, había contactado a Víctor Norte. No tenía lealtad, solo instinto de supervivencia. Víctor le había dado una tarea simple, encontrar suciedad sobre Valeria Montenegro, destruir su credibilidad y la investigación de la CNBV sobre Espina, que implicaba a Jazmín, perdería a su testigo principal. Jazmín conocía las contraseñas de Valeria. Conocía sus viejas cuentas de correo. Conocía el apellido de soltera de su madre. Un miércoles, Valeria llegó a su oficina y encontró a Inés esperándola, flanqueada por 2 miembros del equipo de seguridad interna. El ambiente era asfixiante. ¿Inés? Valeria dejó caer su bolso. ¿Qué pasa? Encontramos una fuga, dijo Inés, con la voz temblando ligeramente. Algo que Valeria nunca había oído antes. Datos confidenciales de fusión sobre el trato de Tokio se enviaron al servidor privado de Víctor Norte anoche a las 3 de la mañana. Valeria frunció el ceño. Bien, rastreen la IP, encuentren al topo. Lo hicimos, dijo Inés, levantando una impresión. Vino de tu terminal, Valeria. Usando tu clave de encriptación. La habitación giró. Es imposible. Estaba dormida. Estaba se detuvo. No podía decir que estaba con Alejandro. Habían pasado la noche hablando, solo hablando, en su penthouse, quedándose dormidos en el sofá revisando contratos. Pero admitirlo parecería que se estaba acostando para protegerse. No lo hice, dijo firmemente. Alguien falsificó mis credenciales. Los logs son inalterables, dijo el jefe de seguridad con disculpa. Señorita Montenegro, tenemos que suspender su acceso pendiente a una auditoría forense completa. Protocolo estándar. ¿Crees que soy una traidora? Valeria miró a Inés. Traicionada. Creo que eres inteligente, dijo Inés, con ojos duros. Lo suficientemente inteligente para jugar en ambos lados. Le advertí a Alejandro que eras equipaje. ¿Dónde está él? Exigió Valeria. En una reunión con la delegación japonesa. Aún no lo sabe. Yo me encargo. Inés señaló la puerta. Vete a casa, Valeria. No inicies sesión. No llames a nadie. Valeria fue escoltada fuera del edificio como una criminal. Mientras estaba en la acera, vio un sedán negro estacionado al otro lado de la calle. La ventana bajó.
Jazmín Roldán estaba en el asiento trasero con gafas de sol enormes. Las bajó, le guiñó un ojo y el auto se alejó a toda velocidad. El teléfono de Valeria vibró. Un mensaje de número desconocido. Karma es una perra, ¿verdad? J. Valeria no fue a casa. Fue al único lugar que se le ocurrió, un pequeño cibercafé en la colonia Roma que solía frecuentar en la universidad. Compró una laptop desechable con efectivo. Sabía que no había enviado los archivos, lo que significaba que alguien tenía acceso remoto. Durante 6 horas, Valeria Montenegro no actuó como directora de estrategia. Actuó como la prodigio de programación de la UNAM que era. Retrotrasó los encabezados de paquetes de los datos robados. Saltó el firewall de Vargas Global, una hazaña que debería haber sido imposible, para acceder a los logs crudos del servidor. Encontró la anomalía. Los datos no se habían enviado desde su terminal. Habían sido enrutados a través de su terminal desde una fuente externa, una fuente que usaba una clave de backdoor antigua, una clave que pertenecía a Logística Espina. Sebastián y Jazmín habían usado un viejo enlace de servidor compartido que ella había configurado años atrás para un proyecto conjunto, un enlace que había olvidado cortar en el caos de la ruptura. La habían incriminado. Estaba a punto de guardar la evidencia cuando su pantalla se puso negra. Apareció un mensaje en texto verde. Buen intento, señorita Montenegro. Pero ahora somos dueños de la red. VN. Víctor Norte. Estaba trabajando con Sebastián. No era solo venganza. Era una toma hostil. Valeria cerró la laptop de golpe. Necesitaba a Alejandro, pero no podía llamarlo. Su teléfono probablemente también estaba comprometido. Corrió bajo la lluvia, parando un taxi. Torre Vargas, rápido. Cuando llegó, el lobby era un caos. Seguridad intentó detenerla. Necesito ver al CEO. Gritó Valeria, empapada y frenética. Señorita Montenegro, tiene prohibida la entrada, gritó el guardia, agarrándola del brazo. Suéltenla. La voz retumbó por el salón de mármol. Alejandro estaba en lo alto de las escaleras eléctricas. Se veía furioso, no con ella, sino con el mundo. Bajó los escalones de 2 en 2. Alejandro, me incriminaron, lloró Valeria, ignorando las miradas del personal. Fue un enlace antiguo. Sebastián y Víctor. Lo sé, dijo él, atrayéndola a sus brazos ahí mismo en el lobby, empapando su traje caro con la ropa mojada de ella. Lo sé, Valeria. ¿Lo sabes? Se apartó, mirándolo. Inés me mostró los logs, dijo Alejandro con gravedad. Pensó que era prueba de tu culpa. Miré las marcas de tiempo. A las 3 de la mañana estabas dormida en mi hombro. Sé dónde estabas. Se volvió al guardia de seguridad. Reactiven sus credenciales inmediatamente y traigan a mi hermana aquí. Pero la junta, balbuceó el guardia. Yo soy la junta, rugió Alejandro. Valeria tomó el rostro de Alejandro entre sus manos. Intentaron usarte para llegar a mí, dijo él. Cometieron un error fatal. ¿Qué error? Preguntó Valeria, con el corazón latiendo con fuerza. Hicieron que fuera personal, respondió Alejandro. Ahora no solo los derrotamos, los enterramos. El contraataque fue rápido y sin piedad. Con los recursos de Alejandro y el conocimiento de Valeria sobre los sistemas internos de Espina, no solo se defendieron, desmantelaron todo. Valeria pasó las siguientes 24 horas en la sala de guerra, un búnker seguro en el sótano de la Torre Vargas. Rastreador el acceso no autorizado hasta la dirección IP de Jazmín. Pero encontró más. Encontró correos entre Sebastián y Víctor Norte discutiendo fijación de precios. Era ilegal. Altamente ilegal. Los tenemos, dijo Valeria, frotándose los ojos cansados. Ley Rico, espionaje corporativo, fraude electrónico.
Todo está aquí. Grant está redactando la declaración jurada ahora, dijo Alejandro, colocando una taza de té frente a ella. No se había apartado de su lado ni un segundo. Pero necesitamos dar el golpe final en público. Sebastián lanza su Spinacoin hoy en una conferencia de prensa. Cree que pivotando a cripto salvará la empresa. Está usando la liquidez restante para respaldar la moneda. Valeria miró los flujos. Si la moneda falla, la empresa queda insolvente de inmediato. Exacto, sonrió Alejandro con frialdad. ¿Y quién mejor para explicar la volatilidad del mercado que tú? La conferencia de prensa de Logística Espina se realizó en un almacén alquilado en la zona industrial de Naucalpan, decorado para parecer crudo y tecnológico. Sebastián subió al escenario con un suéter negro de cuello alto, imitando a Steve Jobs, pero sudando como pecador en misa. Lia estaba cerca, modelando una camiseta con el logo de la cripto. Spinacoin es el futuro, gritó Sebastián a una multitud de influencers pagados y periodistas escépticos. Está respaldado por la sólida infraestructura de Logística Espina. En realidad, una voz amplificada por micrófono cortó el aire, está respaldado por deuda y algoritmos robados. La pantalla gigante detrás de Sebastián parpadeó. El logo de Spinacoin desapareció, reemplazado por una transmisión en vivo de Valeria Montenegro sentada en la sala de guerra de Vargas. «Valeria», gritó Sebastián. «Corten la transmisión». «Córtala». «No puedes cortar la verdad, Sebastián», dijo Valeria con calma desde la pantalla. «Acabo de subir el balance en tiempo real de Logística Espina a la blockchain pública. Todo inversionista puede verlo. Tienen $4,000 en activos líquidos y 400 millones en deuda». La sala estalló. Los periodistas revisaron sus teléfonos. El ticker de Logística Espina, visible en las pantallas laterales, comenzó a desplomarse en picada. «Es mentira», chilló Jazmín desde la primera fila. «Nos hackeó». «Y aquí», continuó Valeria, implacable, hay una grabación de una llamada entre Jazmín Roldán y Víctor Norte hace 2 días. El audio se reprodujo. Solo planta el archivo en la computadora de Montenegro. Una vez que esté desacreditada, Sebastián puede liquidar el fondo de pensiones antes de que la CNBV lo congele. Jazmín se quedó helada. La multitud se volvió contra ella. Los flashes explotaron como disparos. «Víctor Norte intentó comprar un cadáver», dijo Valeria. «Y Sebastián Espina intentó venderles a todos un fantasma». En el escenario, Sebastián parecía diminuto. Su fachada confiada se resquebrajó. Miró a Lia en busca de apoyo, pero Lia ya se estaba alejando, tecleando en su teléfono, probablemente redactando un comunicado de ruptura. «Se acabó, Sebastián», dijo Valeria suavemente. «La fiscalía está esperando en la salida trasera». Como si fuera una señal, las puertas se abrieron. Agentes federales con chalecos irrumpieron en la sala. La transmisión se cortó. De vuelta en la sala de guerra, cayó el silencio. Estaba hecho. El dragón había sido abatido. Valeria se recostó en la silla, la adrenalina desvaneciéndose. Sintió una mano en su hombro. «Eres aterradora», dijo Inés desde la puerta. «Nunca me había sentido tan atraída por la competencia de una compañera en mi vida». Valeria rió débilmente. «¿Eso es un cumplido de ella?» «Es una propuesta de matrimonio», bromeó Alejandro, entrando. «Inés, danos un minuto». Inés asintió, con una rara mirada de respeto en el rostro, y cerró la puerta. Alejandro acercó una silla a Valeria. «Se acabó. Víctor Norte ya se está distanciando, alegando que lo engañó Jazmín. No nos tocará en mucho tiempo». «¿Y Sebastián? ¿En custodia?», preguntó Valeria. «Se le negará la fianza por el riesgo de fuga a las Islas Caimán que descubriste», dijo Alejandro. Extendió la mano y apartó un mechón de cabello de su rostro. «Salvaste la empresa otra vez,
Valeria. Solo limpié mi propio desastre, susurró ella. No, dijo él con firmeza. Reclamaste tu valor. No eres código depreciado, Valeria. Eres el código fuente. La tensión que había crecido entre ellos durante meses, noches largas, cafés compartidos, guerras corporativas, finalmente se rompió. Valeria miró sus labios. ¿Esto es apropiado en el trabajo? Soy dueño del edificio, murmuró Alejandro, inclinándose. Yo hago las reglas. La besó. No fue tentativo. Fue una fusión de iguales. Apasionado, exigente y lleno de promesas que iban mucho más allá de los negocios. Valeria se derritió en él, dejando por fin caer la armadura que había llevado tanto tiempo. Ya no era la exnovia. Ya no era la víctima. Era la vencedora. Pero cuando se separaron, jadeantes, el teléfono de Alejandro vibró. Lo miró y frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria, trazando la línea de su mandíbula. Un mensaje de Grant, dijo Alejandro, confundido. Dice que hay alguien en el lobby preguntando por ti. Alguien que dice ser tu esposo. Valeria se congeló. No tengo esposo. Dice que se llama Julián Espina, leyó Alejandro. El hermano mayor de Sebastián. Y dice que posee el 51% de los derechos de voto que acabamos de recuperar. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. El pasado no había terminado. Acababa de traer refuerzos. El lobby de la Torre Vargas era una catedral de silencio, roto solo por el clic agudo de los zapatos de Alejandro mientras marchaba hacia la recepción. Valeria iba justo detrás. De pie cerca de los torniquetes de seguridad estaba un hombre que parecía una versión áspera y sin pulir de Sebastián. Julián Espina llevaba una chamarra de cuero que había visto mejores décadas, y sus ojos tenían un brillo imprudente que la mirada cobarde de Sebastián nunca poseyó. Julián, susurró Valeria, deteniéndose a unos pasos. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir con esposo? Julián sonrió con sorna y arrojó un documento grueso y encuadernado sobre el mostrador de mármol. Hola, waifi. Perdón por perderme el aniversario. Estaba ocupado siendo vetado por mi querido hermano. Alejandro se interpuso entre ellos, irradiando una amenaza fría y letal. Tienes 10 segundos para explicarte antes de que te saquen permanentemente. Tranquilo, multimillonario, dijo Julián, levantando las manos en fingida rendición. No vine a reclamar derechos conyugales. Vine a decirte que mi hermano es aún más viscoso de lo que crees. Señaló el documento. Hace 5 años, Sebastián necesitaba un garante para un préstamo de alto riesgo de un banco con vínculos a cárteles en Macao. No podía usar su nombre, y no podía pedírtelo a ti, Valeria, porque habrías leído la letra chica. Valeria pasó por delante de Alejandro y tomó el documento. Sus manos temblaban mientras lo hojeaba. Era una licencia de matrimonio de hace 5 años. Las Vegas. Firmada por Valeria Montenegro y Julián Espina. Nunca firmé esto, susurró Valeria, horrorizada. Ese fin de semana estuve en Boston en una conferencia de cadenas de suministro. Lo sé, dijo Julián. Y yo estaba en rehabilitación. Sebastián falsificó ambas firmas. Usó mi identidad porque yo era la oveja negra. Si el préstamo se iba al diablo, los cobradores vendrían por mí, no por él. Y te puso a ti como cónyuge para adjuntar tu calificación crediticia al préstamo. Eso es fraude, dijo Grant Vargas, apareciendo silenciosamente detrás de ellos, ajustándose los lentes. Fraude grave, delito de libro. Se pone mejor, dijo Julián, con expresión más oscura. Ese préstamo no era para la empresa. Fue para pagar una deuda de juego que contrajo apostando contra su propia startup inicial. Apostó en tu contra, Valeria. Apostó a que fallarías. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones.
La traición no era solo profesional. Era fundacional. Sebastián no solo la había usado. Había apostado por su destrucción desde el día 1. ¿Por qué vienes ahora?, preguntó Alejandro, con voz baja, su mano descansando protectoramente en el hombro de Valeria. Porque el préstamo vence, dijo Julián con gravedad. Y como Sebastián está en custodia federal, el banco, y con banco me refiero al triángulo, busca al siguiente deudor. Eso somos nosotros, Valeria. Debemos 20 millones o empiezan a romper piernas. Los pagaré, dijo Alejandro al instante. Grant, transfiere los fondos. No, dijo Valeria. Su voz fue tranquila, pero detuvo a Grant en seco. Valeria, Alejandro se volvió hacia ella, con ojos suplicantes. Esto es peligroso. Déjame manejarlo. Para mí es calderilla. No, Alejandro, Valeria levantó la vista, sus ojos ardiendo con una luz feroz y fría. Sebastián creó esta deuda. Sebastián falsificó este vínculo. Si lo pagas, él gana. Todavía controla mi vida. Se volvió hacia Julián. Dijiste que tienes el 51% de los derechos de voto de Logística Espina. Así es, asintió Julián. Robé los certificados físicos de acciones de su caja fuerte mientras los federales allanaban su oficina. Pensé que eran mi herencia. Dámelos, ordenó Valeria. Transfiere los derechos de voto a mí. Disolveré Logística Espina. Liquidaré cada silla, cada servidor, cada clip. Usaré los activos para pagar la deuda. Y quemaré la empresa hasta los cimientos. ¿Destruirás tu trabajo de vida?, preguntó Julián, impresionado. Mi trabajo de vida está en mi cabeza, Valeria se tocó la sien. Logística Espina es solo un monumento a un mentiroso. Lo derribo. Alejandro la miró, y el orgullo en su rostro era cegador. Esa es mi chica, susurró. La liquidación de Logística Espina no fue un funeral. Fue un exorcismo. Valeria trabajó con una crueldad que aterrorizó a la calle financiera. Vendió las listas de clientes a competidores, excluyendo a los fraudulentos. Vendió el arrendamiento de oficinas. Vendió la propiedad intelectual de la marca. Pero Víctor Norte no había terminado. Oliendo sangre en el agua, la sala del tribunal estaba abarrotada. La prensa tenía hambre. Señoría, tronó el abogado de Víctor, la señorita Montenegro está actuando por emoción. Está destruyendo valor para los accionistas solo para vengarse de su exmarido. Ofrecemos comprar la empresa intacta. Si Víctor la compraba, enterraría las pruebas de su propia colusión con Sebastián. Valeria se puso de pie. Ese día no llevaba la armadura corporativa de un traje. Vestía un sencillo vestido blanco, austero y veraz. Señoría, dijo Valeria con calma. El señor Norte afirma que quiere preservar valor, pero tengo aquí una declaración jurada de Julián Espina, admitida como prueba esta mañana, que confirma que el matrimonio que me ata a esta deuda es una falsificación. Levantó el papel. Sin embargo, continuó Valeria, girándose para mirar directamente a los ojos de Víctor Norte, hoy no estoy pidiendo una anulación. Estoy aceptando la responsabilidad. La sala jadeó. Alejandro, sentado en la primera fila, se tensó. Acepto el rol de directora ejecutiva interina de Logística Espina por exactamente 1 hora, declaró Valeria. Y en esa hora he autorizado la liberación de todos los registros de comunicaciones internas respecto al intento de adquisición por parte de Norte Estelar al dominio público, en aras de la transparencia. El rostro de Víctor se volvió gris. No puedes hacer eso. Es información privilegiada. No es privilegiada si la CEO lo autoriza, sonrió Valeria con hielo. Y como soy la esposa del propietario y titular de la mayoría de los derechos de voto, acabo de hacerlo. Los teléfonos en la sala comenzaron a vibrar. Los correos estaban fuera. Correos mostrando a Víctor Norte sobornando a Jazmín.
Correos mostrando a Víctor discutiendo cómo vender en corto acciones de Vargas Global usando información privilegiada. Este tribunal se suspende, golpeó el juez El Mazo mientras estallaba el caos. Víctor Norte intentó huir, pero lo bloqueó una muralla de reporteros. Su reputación se incineró en segundos. Valeria salió del tribunal por el pasillo central. No miró a izquierda ni a derecha. Caminó directo hacia Alejandro Vargas. ¿Está hecho?, preguntó él, tomando su mano. La empresa ya no existe, dijo Valeria, sintiendo que un peso se levantaba de su alma, un peso que no se había dado cuenta de llevar durante 5 años. La deuda se pagó con la liquidación. Sebastián está en bancarrota. Julián está limpio. Y yo estoy desempleada otra vez. Difícilmente, sonrió Alejandro con picardía, atrayéndola hacia sí sin importarle las cámaras. Creo que aún tienes un puesto como directora de estrategia, y otro que me gustaría discutir. La llevó fuera del juzgado, lejos del ruido, hacia la quietud de su auto esperando. ¿A dónde vamos?, preguntó Valeria. ¿Al aeropuerto? A Las Vegas, dijo Alejandro. Valeria rió. Un sonido de pura libertad. ¿A Las Vegas a apostar? No, dijo él, con ojos serios y tiernos. A corregir una mentira y a empezar una verdad. 6 meses después. La boda no se celebró en Las Vegas. Tuvo lugar en una isla privada del Mediterráneo. Un lugar tan aislado que ni un dron podía verlo. No había influencers, ni promotores de Spinacoin, ni prensa. Solo las personas que importaban. Inés Vargas fue la dama de honor, vestida con traje porque se negó a usar vestido. Compromete mi movilidad táctica, había argumentado. Julián Espina estaba allí, limpio y ahora trabajando como jefe de seguridad física de Vargas, un puesto donde sus bordes ásperos eran un activo, no un defecto. ¿Y Sebastián? Sebastián cumplía el primer año de una sentencia de 20 por fraude, malversación y falsificación. Su compañero de celda, según rumores, era un hombre muy grande que había perdido dinero con Spinacoin. Valeria estaba frente al altar, la brisa del mar jugando con su velo. Llevaba un vestido que Alejandro había diseñado con ella, clásico, atemporal y estructurado. Alejandro Vargas esperaba. El hombre que poseía barcos, rascacielos y centros de datos parecía el que había recibido el mundo entero. Cuando Valeria llegó a su lado, no esperó al sacerdote. Tomó sus manos. Una vez me dijiste que eras código depreciado, dijo Alejandro, con la voz gruesa de emoción, lo suficientemente alta para que el pequeño grupo la oyera. Te equivocaste. Eres el algoritmo que hace que mi mundo tenga sentido. Eres la lógica y la belleza. Eres la única socia que jamás necesitaré. Valeria apretó sus manos, con lágrimas asomando en los ojos. No de tristeza, sino de gratitud abrumadora por la mujer en la que había luchado por convertirse. No necesitaba un marido que me salvara, dijo suavemente. Primero necesitaba salvarme a mí misma. Pero estoy muy feliz de haberte encontrado en la oscuridad. Los declaro, el sacerdote sonrió, saltándose las formalidades, socios de por vida. Pueden besarse. El beso fue el sello de un contrato que ningún abogado podría romper. Más tarde, en la recepción bajo un dosel de estrellas reales, Valeria se sentó mirando el océano. Su teléfono vibró. No había mirado redes sociales en meses. Pero la curiosidad ganó. Un video estaba en tendencia. Era un clip de Lía Mendoza llorando en una habitación mal iluminada, vendiendo sus bolsos de diseñador para pagar la renta. El título decía, Karma de Influence. Valeria no le dio like. No comentó. Simplemente apagó el teléfono y se lo entregó a Alejandro. ¿Todo bien?, preguntó él, pasándole una copa de champán. Perfecto, sonrió Valeria. Acabo de cerrar la última pestaña. Alejandro levantó su copa. Por el futuro.
Por el futuro, repitió ella. Miró su mano. No había una roca pesada y ostentosa como la que Sebastián había obligado a Lía a llevar. Había una banda elegante y delgada de platino raro incrustada con diamantes que formaban un código binario. Traducido, decía, igual. Valeria Montenegro había perdido a un chico que la trataba como un accesorio, y en el fuego de su propia competencia había forjado una vida con un hombre que la trataba como reina. Tomó un sorbo de champán, apoyó la cabeza en el hombro de su esposo multimillonario y, por fin, descansó de verdad. Esta historia no es solo sobre venganza. Es sobre la recuperación del valor propio. Valeria Montenegro no esperó a un salvador. Se convirtió en uno, usando su inteligencia e integridad para desmantelar una vida construida sobre mentiras. Demostró que la dignidad es la moneda más cara y la competencia es la venganza definitiva. Sebastián y Víctor cayeron no por mala suerte, sino por el colapso inevitable del engaño. Valeria encontró el amor no rogándolo, sino poniéndose tan alta que solo un hombre de igual estatura pudo alcanzarla. ¿Te gustó la historia? Si el viaje de Valeria te encendió, dale like a este video y suscríbete para más relatos donde el karma golpea fuerte y la justicia se sirve fría. Compártelo con alguien que necesite recordar su valor hoy. Recuerda, no eres un activo depreciado. Eres el código fuente de tu propia vida. Nos vemos en la próxima historia.